El actual y extremadamente represivo accionar de las fuerzas militares y policiales chilenas durante las masivas jornadas de legítima protesta social tienen un escalofriante y orquestado plan de acción que se comenzó a preparar durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y que responde a intereses globales cuidadosamente preparados para eventualidades de esta naturaleza por las agencias de inteligencia norteamericanas. No se trata de ninguna febril teoría conspiratoria, como tampoco lo fue la gravitante participación del gobierno norteamericano mediante acciones encubiertas para financiar, monitorear y crear las caóticas condiciones necesarias para justificar la intervención militar que culminó con el golpe de Estado en Chile en 1973 y que sumergió al país en la era más oscura y traumática de su historia y de la cual aún no logra recuperarse. Lo más lamentable es que los hechos han estado a la vista de todos. Sin embargo, el terminal estado de salud de nuestra libertad de expresión, la cual ocupa, según la propia Asociación Interamericana de Prensa, el penúltimo lugar en América después de Cuba, es decir, una libertad de prensa equivalente a la de una dictadura, ha impedido que los chilenos sepan lo que se ha venido gestando en sus propias caras. Fue a principios de abril de 2012 cuando la Embajada de Estados Unidos y el ejército chileno inauguraron al interior del Fuerte Aguayo en Concón un centro de entrenamiento, que según se dijo entonces, serviría para entrenar a personal encargado de ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil en zonas urbanas. El centro de entrenamiento es en realidad una ciudad en miniatura que cuenta con 8 modelos de edificios. A dicha inauguración fue invitada la prensa, que optó en bloque por no informar a los chilenos de su existencia, ni del carácter, ni del alcance de los acuerdos firmados entre ambos gobiernos, ni tampoco mostrar el ejercicio en que se pudo ver a soldados y carabineros en situación de guerra urbana, combatiendo a población civil, algunos de ellos encapuchados y otros con pañoletas palestinas, en clara alusión a que el enemigo eran los movimientos sociales liderados por los estudiantes que habían remecido la conciencia del país en el 2011. De este modo, los militares y las fuerzas especiales de carabineros han estado siendo entrenados en tácticas de guerra urbana antisubversiva. La construcción de este centro de entrenamiento fue posible gracias al $500,000 que gentil y desinteresadamente donó el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El objetivo del Comando Sur es controlar la estabilidad política de Sudamérica, por medio de la instalación de bases estratégicas y la instrucción militar de sus soldados en la ex Escuela de las Américas. El Comando Sur protege los intereses del gobierno de los Estados Unidos, implementando programas y políticas para militarizar el continente, bajo el pretexto de hacer frente al narcotráfico, al terrorismo y hoy a los desastres y emergencias. El último movimiento conocido del Comando Sur fue el golpe de Estado en Honduras en 2009. ¡Compañeros ejecutados políticos! En este lugar hoy se entrenan las fuerzas represivas que están a favor de la burguesía para reprimir y oprimir los movimientos sociales. What do you think about the U.S. involvement in this particular base where they financed a center for training? I think it's another little mini School of the Americas. It's the same setup that they used to train soldiers in Georgia for that kind of urban intervention. They can try and sell it as a peacekeeper training, but I'm not buying it, and I don't think that Chilean people are buying it, and I don't think anybody should buy it. It's a travesty. La gesta de este centro de adiestramiento militar norteamericano en Chile coincide con el lúcido estallido social encabezado por los estudiantes chilenos en 2011. Fue ese mismo año que el Ministerio de Defensa del primer gobierno de Sebastián Piñera firmó un acuerdo de cooperación con el general Douglas Fraser, comandante del Comando Sur, en el que propuso la creación de protocolos para apoyar a países afectados por desastres naturales, proporcionándoles asistencia militar. Luego, en marzo, en el Consejo Militar del Ejército chileno, participó Stephen Johnson, director del área de Latinoamérica del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Estados Unidos. Se dijo entonces que el acuerdo permitiría el eventual despliegue de tropas estadounidenses en suelo chileno ante alguna situación de emergencia o crisis que sobrepasa el propio ejército chileno. Allí, el comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, quien se encuentra actualmente detenido mientras es investigado por la justicia chilena por su participación en el caso conocido como Milico Gate, es decir, el robo sistemático de millones de dólares al Estado, señaló la necesidad de un análisis relacionado con los eventuales roles que podrían asumir las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular, dado los complejos y actuales escenarios que se generan en el ámbito de la seguridad, al momento de preservar los valores, intereses y bienes que la propia sociedad busca cautelar. Cabe preguntarse,
a qué valores, intereses y bienes se refería, pero sabemos, a la luz de los hechos, que los complejos escenarios a los que hacía alusión eran entonces las manifestaciones estudiantiles y son hoy el histórico levantamiento popular y la indignación ciudadana que se despierta tras 30 años de sistemático abuso del modelo neoliberal extremo impuesto por los propios Estados Unidos durante la dictadura militar, la cual también propició. It's interesting, isn't it, that they would name something the School of the Americas and be so proud of it, but then when there were protests, they went, let's change the name. Boy, that'll really make a difference. Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, WINSEC. It's the same place, it's the same curriculum, it's the same instructors, it's the same agenda, it's the same shame, even though it has a different name. So, Están ocultos detrás de esos vidrios polarizados, tal como actuaron ocultos para reprimir y asesinar a nuestro pueblo. ¿Por qué ustedes aceptan que soldados extranjeros los vengan a mandonear, los vengan a utilizar para reprimir a nuestro propio pueblo? ¿Por qué no son capaces de pararse como hombres, como chilenos, y negarse a que fuerzas extranjeras utilicen nuestro suelo, nuestra patria, para desarrollar las técnicas represivas que buscan evitar que la historia igual avance? La protesta ciudadana en Chile goza hoy de una legitimidad innegable y la envuelve un halo de esperanza y reconocimiento mutuo entre los ciudadanos tras décadas de un individualismo rampante diseñado meticulosamente por una pequeña élite que controla política y económicamente al país, al que ha sometido a una gigantesca acumulación de abusos y violencias de todo tipo. Sin embargo, considerando la agudeza de la acción represiva con que el gobierno está respondiendo y a la luz de la evidencia que devela la implementación, preparación, asistencia y financiamiento norteamericano tras la puesta en marcha del campo de entrenamiento antisubversivo del Fuerte Aguayo en Concón, cabe preguntarse cuál es el verdadero origen de varias de las más notorias y coordinadas acciones que han justificado, desde el punto de vista del gobierno, la salida de los militares a la calle, así como la imposición del toque de queda en las más importantes ciudades del país. ¿Fueron la quema de los más de 300 supermercados fruto de la expresión espontánea del descontento? ¿Hay capacidad de coordinación de los grupos opositores en Chile para quemar más de 40 estaciones de metro de manera simultánea sin que los servicios de inteligencia advirtieron que algo de esto se estaba preparando? ¿Podría ser que ellos mismos hayan sido quienes encendieron la mecha para provocar una reacción o para justificar una intervención, pero que la respuesta ciudadana los esté efectivamente sobrepasando? Conocemos lamentablemente por parte de los Estados Unidos una larga lista de ataques de falsa bandera con que se ha logrado convencer a la opinión pública sobre la necesidad de intervenir militarmente en otros países. Sabemos que los intereses transnacionales norteamericanos en Chile son muchos. La mayor reserva de cobre, la segunda mayor reserva de litio. También sabemos que las próximas guerras en el mundo no serán por petróleo, sino por agua. Sabemos que en el sur de Chile tenemos grandes reservas de esta, que será la más valiosa y necesaria riqueza dentro de poco. Estas preguntas son meras especulaciones que el peso de la historia invita a realizar, pero la existencia del campo de entrenamiento norteamericano en Concón es una realidad. Saque usted sus propias conclusiones, sabiendo sí que su contraparte es un hábil y experimentado jugador en la producción de acciones encubiertas. Bueno, ¿cómo quedé? Ay, reina, como siempre. Pero